Muy buenas tardes, amigos de Doctor Impuestos. Por lo general no hago un Facebook Live los fines de semana, pero esto me parece algo muy importante para todos los contribuyentes. Existe un congresista que ha planteado un proyecto de ley a todas luces inconstitucional, pero sobre todo que carece de técnica legislativa. ¿Qué plantea este congresista? Este congresista plantea que las deudas tributarias en el Perú sean imprescriptibles, es decir, que nunca prescriban, es decir, que SUNAT o incluso las municipalidades, porque en el proyecto de ley no hace la diferenciación. Acuérdense que las municipalidades también cobran impuesto predial y arbitrios. Y entonces, que nunca puedan prescribir. Es decir, que tanto SUNAT como las municipalidades puedan cobrarte a ti eternamente cualquier ejercicio. Podría ser de los años 80, podría ser de los años 90, podría ser de los años 2000, podría ser eternamente. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo esto? Porque algunos me dirán, doctor, pero ahorita lo vamos a analizar. Porque como está planteado el proyecto de ley, y además con la exposición de motivos que señalan, no dicen a partir de qué fecha. Y la exposición de motivos se basa en deudas, ya lo vamos a ver, en deudas de ejercicios anteriores, que supuestamente existen empresas que tienen deudas con la administración tributaria y para que no vayan a dejar de pagar estos impuestos, entonces por eso se está dando esta norma. Pero ¿cómo es posible? Y ahorita lo vamos a analizar. Entonces, a nuestros amigos que recién se están añadiendo a este Facebook Live, existe un congresista que está planteando que las deudas tributarias sean imprescriptibles. Y vamos a analizar entonces este proyecto de ley que es el 7644-2020, que recién lo han presentado en este mes de mayo 2021. Deme un segundo y ahorita vemos este proyecto de ley. Aquí está el proyecto de ley. Vamos a verlo aquí. Vamos a agrandarlo. Bueno, ¿qué plantea este proyecto de ley? Veamos. La presente ley tiene por objeto establecer obligaciones legales de personas naturales. Entonces no es contra las grandes empresas como les gusta, ¿no? Como les gusta ganarse los aplausos, entre comillas, del pueblo. Estamos luchando contra las grandes empresas abusivas, ¿no? Entonces, ustedes saben cómo son estas personas que les gusta asusar a la gente, planteando el tema este de los ricos contra los pobres. Eso no existe, ¿no? Eso es marxismo, maoísmo, ¿no? La vida no es así. Para mí, para mí, yo no diferencio a las personas si tienen o no dinero, no diferencio si las empresas tienen poco dinero, mucho dinero. Para mí son empresas y punto. Así como las personas no se les puede diferenciar si es pobre, si es rico, si es de clase media. Eso no existe. Las personas valen igual. Todas las personas valen igual. Todos somos hijos de Dios. Hacer esta diferenciación de que existen ricos, de que existen pobres, es una babosada. Es una tontería. El rico no vale más porque tiene dinero y el pobre no vale más porque no tiene dinero. Todos valemos exactamente lo mismo ante los ojos de Dios. Pero hay personas e ideologías que les gusta manejar este tipo de dialéctica. Hay personas que les gusta manejar ese tipo de dialéctica porque consiguen votos. Pero lo único que hacen es un monumento a la envidia, es un monumento a la mediocridad. Para nosotros, por lo menos los cristianos, los que somos cristianos, la gente no vale más porque no tiene o no vale más porque tiene.
Todos valemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, hacer esta diferencia de ricos y pobres, empresas grandes, empresas pequeñas, empresas medianas, no va. Por lo menos no conmigo, sino para los que quieren ganar votos. Ok, continuamos entonces. Tiene por objeto establecer la obligación legal de personas naturales y personas jurídicas. Entonces, las personas naturales también, ¿no? Entonces, en la exposición de motivos vamos a ver que ellos han dicho, mire, esta es la lista de empresas que le deben a la SUNAT. Pero entonces, ¿por qué colocaron a personas naturales? ¿Mm? Para el pago de obligaciones tributarias determinadas y exigibles, así como los intereses legales que estos generen son permanentes y imprescriptibles a favor del Estado peruano. Pero aquí no dice si son imprescriptibles para determinar o son imprescriptibles para exigir el pago. Y aquí están los errores de técnica legislativa. No sé quién habrá hecho este proyecto de ley, pero aquí no dice, mira, dice, tiene por objeto establecer obligación legal de persona, obligación legal, genérico, obligación legal, genérica, para el pago de obligaciones tributarias determinadas y exigibles. O sea, quiere decir que ya están determinadas y exigibles. ¿Ok? Entonces, ¿la prescripción para qué va a ser? No lo dice. Bueno, o la imprescripción, si cabe el término. Así como los intereses legales que estos generen permanentes e imprescriptibles a favor del Estado peruano. Sigamos. A ver, deme un segundo. Perfecto. Continuemos entonces. Están comprendidas al alcance de la presente ley todas las personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas de diversa índole en el territorio de la República. Es decir, no estamos hablando de rentas empresariales, porque actividad económica es todo. Renta de primera, alquileres, renta de segunda, regalías, ganancias de capital, obtenida por venta de bienes muebles o inmuebles. Estamos hablando de renta de tercera categoría, ahora sí régimen empresarial. Estamos hablando del RUS, estamos hablando del RER, estamos hablando de REMIPE, estamos hablando de régimen general. Cuarta, recibo por honorarios. Quinta, en planilla, personas que están en planilla. Entonces, cuando dice todas las actividades económicas que se realizan en el territorio nacional, entonces estamos hablando de ti, de tú, no telefónica, ¿no? ¿No? Porque a esta gente le encanta vender el tema. Dicen telefónica y todo el mundo dice, sí, 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 telefónica. Sí, sí, sí. Vamos a hacer esta norma, ¿no? Como borregos, ¿no? Entonces ponen, eso es una falacia, ¿no? Ponen a una empresa a la que todo el mundo le tiene antipatía y te meten una norma contra ti. Esa es la técnica. Entonces, continuamos. Los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, adscritos al Ministerio en el marco de sus competencias, tienen la obligación bajo responsabilidad de determinar y comprobar y fiscalizar obligaciones tributarias. Bueno, es verdad, una verdad de perogrullo, ¿no? ¿Qué de nuevo están diciendo, ¿no? ¿Cuál es la primicia aquí? No están diciendo nada nuevo. Por eso les digo, la técnica legislativa es un desastre. Continuemos. A partir de la vigencia de la presente ley, la superintendencia, bueno, promueve y ejecuta actividades de capacitación y perfeccionamiento permanente en materia tributaria para los contribuyentes que tengan ventas anuales o ingresos menores a 150 UITs. ¿Qué tiene que ver esto con la imprescriptibilidad? Que van a prestar capacitación, dice. La SUNAT va a prestar capacitación a las personas o a las personas jurídicas o las empresas que tengan ventas anuales menores a 150 UIT. Y los que no tienen ventas, porque acaban de hablar de actividad económica. Y las actividades económicas son todas. Entonces, por eso les digo, que los recibos por honorario no venden, no tienen ventas. O sea, por eso les digo, o sea, la técnica legislativa, ventas anuales. ¿A qué se refiere con ventas anuales? Bueno, o ingresos, bueno, aquí ya estarían incluidos las rentas de cuarta y quinta categoría. Pero de 150 UITs. ¿Pero qué tiene que ver esto? La capacitación con la imprescriptibilidad. No tiene nada que ver. Aquí han puesto en el primer párrafo. Segunda, las personas naturales y jurídicas que mantienen deudas, tributarias vencidas correspondientes a los periodos anteriores a la fecha de vigencia de la presente ley, están obligados a cumplir con el pago de deudas, con el pago de deuda principal
los intereses legales y los intereses moratorios en el plazo de 12 meses. ¿Qué? O sea que antes no lo tenían. No entiendo esto. ¿Qué quiere decir con este artículo segundo? Que antes no tenían obligación de pagar y ahora sí tienen, siempre han tenido obligación de pagar. O sea que con esta ley ahora sí van a tener obligación de pagar. Repito, las personas naturales y jurídicas que mantienen deudas tributarias vencidas con el Estado peruano a la fecha, ¿está claro? Correspondientes a los periodos anteriores, están obligados a cumplir con el pago de la deuda principal y los intereses en un plazo de 12 meses a partir del 1 de enero del año siguiente, o sea, del 2022. No sé qué quiere decir con esto. Siempre han tenido obligación de, si tienen deuda vencida, tienen obligación de pagar, pues. Hasta, por eso les digo, no sé quién ha hecho este proyecto de ley. Es un desastre. Es un desastre. Siempre las personas, empresas, personas jurídicas, personas naturales, llame cuarta, quinta, segunda, primera, siempre han tenido obligación de pagar. O sea, porque tú sacas una norma que dice que ahora tienen obligación de pagar a partir del 1 de enero, ahora sí van a pagar. O sea, si yo saco un proyecto de ley que digo que los árboles son rojos, los árboles de ahora van a ser rojos. O si yo saco un proyecto de ley que digo los árboles son verdes, ahora sí se van a hacer verdes y antes no eran, siempre han sido verdes. No serán aplicables para la presente ley las multas administrativas, costos de cobranza y cualquiera que sea el estado de su deuda actual. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio, dictará las normas reglamentarias para que sean necesarias la adecuada aplicación de la presente ley. Deróguese y deje sin efecto la norma que se contrapone a lo señalado en vigor de la presente ley en la publicación. Miren, supuestamente lo que dice este párrafo es imprescriptibilidad de las deudas tributarias, pero la verdad que la técnica legislativa es tan mala, que en ningún lado dice eso. No sé si ustedes lo están viendo, pero las personas naturales, que supuestamente aquí es la base del articulado, las personas naturales y jurídicas que mantienen deudas tributarias con el Estado a la fecha correspondiente a los periodos anteriores a la fecha vigente del presidente, están obligados a cumplir con el pago de las obligaciones tributarias. ¿Dónde dice que son imprescriptibles? La técnica, repito, legislativa es muy mala. Pero imaginémonos que el segundo párrafo, vamos a suponer que lo que esté diciendo es lo que dice el título. Ley que establece la imprescriptibilidad de las deudas tributarias. Vamos a suponer que eso es lo que quiere decir. Vamos a suponer. ¿Sería correcto o incorrecto? Va en contra de un derecho constitucional como es el establecido en el artículo 103 de la Constitución. Perdón, va contra el principio de seguridad jurídica, va contra el principio de seguridad jurídica que iría también en contra del artículo 103 de la Constitución, que señala que las normas no se aplican con efecto retroactivo. Las normas no se aplican con efecto retroactivo. Por lo tanto, si aquí dice las personas naturales y jurídicas que mantienen deudas tributarias vencidas con el Estado peruano a la fecha, oye, aquí no se podría aplicar. ¿Por qué razón? A ver, en la exposición de motivos, ellos señalan, bueno, el congresista señala que existen muchas empresas que tienen deudas con SUNAT. Yo no entiendo cómo le han pasado esta información, porque supuestamente tienen una reserva tributaria. Pero bueno, al parecer SUNAT le ha pasado la información de muchas empresas que tienen deudas con SUNAT, ¿no? Muchas empresas que deben millones a SUNAT y que tienen procesos de prescripción. Ok, ok. Entonces, estas empresas que tienen procesos de prescripción han ido al Poder Judicial, y más que nada a procesos de garantías constitucionales, como esa acción de amparo, para que se respete el, el principio de prescriptibilidad de deudas tributarias. Ok. Si han ido es porque ya pasó el plazo. No porque el plazo va a suceder, sino porque el plazo ya venció, ya se ganó la prescripción. Ya se ganó, repito,
Y entonces, ¿esta norma para qué sirve? ¿Sirve para esos casos? No, no sirve para esos casos ya, pues, porque nosotros en el Perú aplicamos la teoría de los hechos cumplidos. Y si ya ganaron el tema de la prescripción, por más que salga una norma hoy a la fecha, no toca a esos casos, tocará a los casos que todavía aún no se ha ganado la prescripción. Técnica legislativa. Qué importante es para los congresistas poder asesorarse bien con una persona que sabe. Entonces, para todas aquellas, o por lo menos en la exposición de motivos que señalan, no, las grandes empresas y las grandes empresas y la gente ahí eufórica diciendo, sí, vamos a cobrarle a Telefónica. A Telefónica eso no le toca, ni le toca a ninguna grande empresa, porque si ya tienen planteado un tema de prescripción y han ido en acción de amparo por este tema, entonces quiere decir que ya pasó el plazo. Y si ya pasó el plazo, lo que analizará en los juzgados constitucionales y finalmente en el Tribunal Constitucional es si verdaderamente pasó el plazo como número uno, como número dos, si no se interrumpió o suspendió los plazos. Pero no podrían aplicar esta norma, porque esta norma es para aquellos casos que todavía no hayan transcurrido 4, 6 o 10 años dependiendo de el tributo. Pero esta norma no se aplica para esos casos. No existe efecto retroactivo de las normas. Es el excepto para casos en materia penal cuando sea más beneficioso para el reo. ¿Ok? Entonces, la verdad es que no se entiende muy bien, pero lo que ha intentado hacer, igual lo hizo mal, pero si lo hubiera hecho bien, la norma es completamente inconstitucional. Se tendría que cambiar la constitución, con lo cual no estaría de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con la prescripción, pero no solamente con esta prescripción. Estoy de acuerdo con todas las prescripciones. Prescripción en materia penal, prescripción en materia administrativa, cuando te ponen una multa administrativa, no creo que te la tengan que cobrar después de 10, 15 años. Estoy en contra de eso, por un principio de seguridad jurídica. Y en materia tributaria, también, si la SUNAT te quiere cobrar una deuda del año, no sé, 2000, 2004, 2008, 2010, 2012, yo considero que ya no te la puede cobrar. ¿Por qué? Porque el Código Tributario así lo señala. Artículo 42 en adelante, si bien no me equivoco. Entonces, el Código Tributario establece cuáles son las deudas y cuándo prescriben las deudas tributarias. Y me parece correcto, porque una empresa tiene que vivir con seguridad jurídica. Tiene que saber que ya no le van a cobrar lo de años anteriores. Esto es así en todas partes del mundo, no solamente aquí en el Perú. Y entonces, también señala el Código Tributario, y hay que decirlo así, cuando se interrumpe o se suspende los plazos prescriptorios. También así lo señala el Código Tributario. Cuando tienes un juicio, llámese en instancia administrativa, que podría ser primera instancia SUNAT, segunda instancia Tribunal Fiscal o primera instancia Municipalidad y segunda instancia Tribunal Fiscal, los plazos no corren, no corren, están congelados. Y cuando se van al Poder Judicial, tampoco corren. No corren los plazos cuando estás litigando. Entonces, esto de verdad es que no es correcto. La técnica legislativa utilizada en este proyecto de ley es muy mala, pero si fuera correcta, sería completamente inconstitucional. Y en la práctica, amigos, yo que me dedico a esto,
todos los días. Yo litigo con SUNAT y con el Tribunal Fiscal todos los días, todos los días. A eso me dedico. Litigo con SUNAT y con el Tribunal Fiscal todos los días. Y he ganado muchos casos de prescripción. Y otros no. ¿Por qué? Porque la SUNAT en la actualidad, sobre todo deuda moderna, por decirlo así, a partir del año más o menos 2015 en adelante, las notificaciones las hace en su gran mayoría por la clave SOL. Y cada vez que se va a prescribir, la SUNAT ya sabe cuándo una deuda va a prescribir. Entonces, meses o semanas antes de que prescriba la deuda, te envía una notificación. Cualquiera. Una notificación cualquiera. ¿Y qué es lo que sucede con esa notificación? Notificada a tu buzón de la clave SOL, interrumpe los plazos prescriptorios. Doctor, ¿qué significa interrumpir? No conozco bien esa definición, suspensión o interrupción. El Código Tributario señala que las deudas, la SUNAT, la Administración Tributaria, puede interrumpir y suspender cuando realiza acciones, e incluso por acciones también de la propia persona, del propio deudor, entre comillas deudor, porque ustedes saben que cuando se plantea la prescripción no se está hablando sobre el fondo del asunto. Cuando se plantea la prescripción, tú no sabes si la deuda es correcta o es incorrecta, tú no lo sabes, como ya pasó tanto tiempo, ¿de dónde vas a sacar medios probatorios para defenderte? O sea, no se sabe si verdaderamente debes o no debes, quizás es una injusticia. No se analiza el fondo del asunto, lo que se analiza es que si SUNAT puede o no cobrar, no si está bien o no está bien que te cobre. Eso no se analiza en la prescripción. No se analiza si tú eres el culpable o eres el inocente. Lo único que se dice es, ya no puedes cobrar. Punto. Y entonces hay interrupciones del plazo prescriptorio. Interrupción. ¿Qué es una interrupción? Imaginémonos que tu plazo prescriptorio es de 4 y no de 6. Vamos a suponer. Entonces, pasó un año, pasó 2 años, pasó 3 años y ya vas a ganar la prescripción y antes de que vence el cuarto año, SUNAT te notifica, pues no sé, una resolución coactiva. ¿Ok? Y entonces se interrumpe. ¿Qué se interrumpe? El plazo prescriptorio. ¿Qué significa esto? Vuelve a cero y tienes que contar nuevamente 4 años. Y comienzas de nuevo. Uno, dos, tres. Te notifica por la clave SOL. Cero. Comienzas a contar. Y en la práctica, sobre todo de deuda moderna, como digo, en la práctica eso es imprescriptible, pues, porque vas a tener la deuda toda tu vida. Porque en el cuarto año SUNAT te va a notificar algo, cualquier cosa, una resolución coactiva, como por ejemplo. Y entonces va a decir, interrumpí el plazo prescriptorio, la deuda no está prescrita. Y eso te lo lleva año tras año, año tras año, año tras año. Y si son personas naturales, podrían vivir eternamente con esa deuda. Pero el problema, ¿para quién viene? Para los herederos. El problema viene para los herederos. Porque inmediatamente hereden, van a ver que el inmueble está embargado, o que las cuentas están embargadas, o que no pueden cobrar los bienes del papá o de la mamá. Eso es lo que sucede en la práctica. Para los que no litigan, quizás esto es algo nuevo, pero para los que litigamos todos los días con esto, en la práctica, tratándose de deuda más o menos del año 2015-16 en adelante, SUNAT realiza este tipo de actos de notificación con el afán de interrumpir los plazos prescriptorios y la deuda en la práctica se vuelve imprescriptible. Doctor, ¿y qué pasa si el tema se lleva en un proceso contencioso administrativo o incluso en un proceso administrativo? Recurso de reclamación, recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. ¿Qué sucede? Se interrumpe, se suspende, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que se congela el plazo. No corre. No puedes contar 1, 2, 3 años. No, no puedes contar. No puedes contar porque los plazos se han suspendido. Entonces, en la práctica, sobre todo tratándose de deuda del 2015-16 en adelante, es lo que sucede. No tanto con aquello que los
las deudas anteriores al año 2015. Con respecto, esto no se hace de esa manera porque ya vencieron los plazos prescriptorios y no podían notificar vía publicación en la clave SOL, en muchos casos. Entonces, amigos, este proyecto de ley está mal elaborado, mal redactado, no han cumplido aquí con una técnica legislativa adecuada, pero en el supuesto que lo hayan hecho, iría contra principios constitucionales y también contra principios de la aplicación de la ley en el tiempo. Artículo 3 del título preliminar del Código Civil, que lo paso a leer si gustan. La ley se aplica a las consecuencias y relaciones jurídicas y situaciones jurídicas existentes. Artículo 3 del título preliminar del Código Civil. La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo excepciones previstas en la Constitución Política del Perú, ya les he señalado, cuando sea más favorable el reo, artículo 103 de la Constitución Política del Perú. Dicho esto, amigos, aunque se mejorase el proyecto de ley, no pasaría el filtro constitucional. Y aunque la exposición de motivos lo que señale sea que lo que quieren es cobrarle a las grandes empresas y todo este tema, ya saben que yo no confío en este tipo de personas que habla de cobrarle a las grandes empresas y todo el tema. No, desconfío por lo general. Cuando comienzan a meter a grandes empresas ya sé que van a decir una pachotada. Pero además quiero decirles algo que se me estaba olvidando y que me dio mucha risa. Quiero mostrárselos. Bueno, acuérdense que el proyecto de ley es el 7644 del 2020. Pero la página 6 dice algo muy gracioso, muy, muy gracioso. Miren, miren esto que dice aquí. Miren, en materia penal, vamos a bajarle un poquito, acá está. Dice, en materia penal, los países de América Latina como el Perú y Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México, ya, reconocen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. ¿Qué tiene que ver la de lesa humanidad con las deudas tributarias? ¿Qué tiene que ver los crímenes de guerra con la materia tributaria? Dios mío. Que ha sido gestado en el seno de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa ante el riesgo de que muchos responsables de crímenes de humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial fueran beneficiados con la aplicación de las disposiciones sobre la prescripción de las deudas nacionales. ¿Qué tiene que ver los crímenes de lesa humanidad en la exposición de motivos con deudas tributarias que puedes tener tú, que me estás viendo en tu casa? Que tienes un negocio, que tienes una bodega. De verdad, no quiero amargarme el día de hoy, pero bueno, tenía la obligación de exponerle justamente este proyecto de ley que de verdad que carece de técnica legislativa y que va en contra de cualquier principio constitucional vigente. Eso ha sido todo por el día de hoy. Soy Jorge Rodríguez, doctor Impuestos.